¿Sabías esto sobre las fracciones y los números primos? Bueno, recordemos un poco de teoría básica. Nosotros tenemos una fracción, recordemos que es una razón. Nosotros tenemos arriba el numerador y en la parte de abajo el denominador. Cabe mencionar que vamos a trabajar con puras fracciones impropias, ¿ok? Recordemos que el numerador, o sea, la parte de arriba, tiene que ser mayor que la parte de abajo. Un número primo solo es divisible entre sí mismo y el 1. ¿Qué es divisible entre sí mismo? Muy bien, veamos el ejemplo con el número 2. Si yo tengo el 2 entre 2, esto es igual a 1, lo que significa que el 2 es divisible entre sí mismo, porque el resultado es un entero positivo. Si el número fuera con fracción, no sería divisible, entonces se cumple. Ahora tenemos el 2 entre 1 y tenemos como resultado un número entero positivo. Significa que es divisible entre el 1. Los posibles divisores es el 1 y el 2. Veamos ahora un ejemplo con el número 3. Si yo tengo el 3, lo divido entre sí mismo y me da un resultado entero. Por lo tanto, es divisible entre sí mismo. Ahora lo divido entre 1 y me da un resultado entero. Por lo tanto, se cumple. Los posibles divisores es el 1, el 2 y el 3. Muy bien, ¿qué pasa si nosotros dividimos el 3 entre 2? Fíjense, yo tengo un resultado con decimal, por lo tanto esto no es divisible. Muy bien, recordemos que los resultados deben de ser puros números enteros. Entonces, solo es divisible entre sí mismo y el 1. Muy bien. Veamos un ejemplo con el número 4. Si se fijan, el 4 es divisible entre sí mismo y también es divisible entre el 1. Se cumple. Tenemos los posibles divisores. Si se fijan, es el 1, el 2, el 3 y el 4. Si yo agarro el 2, si se fijan, es divisible. Entonces, existe otro divisor. Si existe otro divisor, no se cumple la definición. Recordemos que solo es divisible entre sí mismo y el 1. Si existe otro divisor, decimos que el número no es primo. ¿Qué pasa si no es un número primo? Vamos a hacer un resumen. Nosotros tuvimos el 2 y el 3, y estos sí fueron números primos. Pero ¿qué pasó con el 4? Existía otro divisor, por lo tanto no es un número primo. Si no es un número primo, nosotros lo vamos a llamar número compuesto. Vamos a definir los números compuestos. Un número compuesto lo podemos descomponer en factores primos. Nosotros tenemos esta fórmula. Digamos que el 4 es n y el 4 se descompone en 2 por 2. Nosotros aquí tenemos los factores primos, es decir, el 2 por 2 son factores primos. Y estos factores primos dividen a n, es decir, que estos dividen al 4. Veamos un ejemplo. Si yo tengo el 4, recordemos, yo lo descompongo en factores primos, muy bien, y cumple la característica de que los factores dividen al 4. Vamos a ver, si se fijan, 4 entre 2 me da un número entero, dividen al 4. Vamos a ver un ejemplo un poquito más ilustrativo. Digamos que si yo tengo el 30 yo lo puedo descomponer en factores primos, 2 por 3 por 5. Pasa algo muy curioso. Si yo junto el 2 y el 3, son 6 por 5, 30. Si yo junto el 2 y el 5, yo tengo 10 por 3 es 30. Si yo junto el 3 y el 5, son 15 por 2 me da 30. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver la característica especial. Los factores dividen a n, en este caso van a dividir al número 30. ¿Ok? Si se fijan, el 5 es un factor primo, divide al 30 y el resultado es 6. Ahora el 2 divide al 30 y el resultado es 15. Ahora el 3 divide al 30 y el resultado es 10. Muy bien. ¿Cuáles son los números primos del 1 al 100? Para esto nosotros vamos a utilizar la criba de Eratóstenes. Este matemático, filósofo y geógrafo diseñó un método el cual ayuda a verificar cuáles son los números primos que existen entre el 1 y el 100. Muy bien, vamos a ver cómo se utiliza. Número 1, tengo la cuadrícula. Utilizo el 2 y borro todos los múltiplos de 2, que sería el 4, el 6, el 8 y el 10. Si se fijan, taché todos los múltiplos de 2. Ahora sigue el 3. Voy a tachar todos los múltiplos de 3. El 4 ya quedó eliminado. Sigue el 5. Voy a tachar los múltiplos de 5.
Muy bien, el 6 ya quedó eliminado. Ahora voy a tachar los múltiplos de 7. El 8 eliminado, el 9 quedó eliminado, el 10 eliminado, sigue el 11. Voy a tachar los múltiplos de 11, pero ya están tachados. Si se fijan es el 22, 33, 44, 55, 66, toda esa diagonal, ok, hasta el 99. Ahora sigue el 13, ya tenemos todos los números tachados. Estos números amarillos son los números primos que existen entre el 1 y el 100. Vamos a ver los ejemplos y utilizaremos la criba de Eratóstenes. Si se fijan, el 165 es un número compuesto y está compuesto por factores primos. Está compuesto por el 3, 5 y 11. Tenemos otro ejemplo, el 455. Está compuesto por el 5, el 7 y el 13. Muy bien. Y tenemos el 30.295, el cual está compuesto por el 5, el 73 y el 83. Muy bien. Si yo tengo una fracción equivalente, 6 décimos, es decir, el 6 yo lo puedo descomponer como 2 por 3 y el 10 yo lo puedo descomponer como 2 por 5. Si se fijan aquí, podemos eliminar factores repetidos tanto arriba como abajo y nos quedaría el 3/5. Ahora el 42 yo lo puedo descomponer como 2 por 3 por 7 y el 70 yo lo puedo descomponer como 2 por 5 por 7. Nuevamente puedo eliminar los factores primos repetidos tanto arriba como abajo y el resultado me queda 3/5. Muy bien, a esto le llamamos fracciones equivalentes. Muy bien, ahora sigue a ver un ejemplo de cómo descomponer los números compuestos. Ahora vamos a continuar con la parte de los ejemplos. Muy bien, vamos a ver. Si yo tengo el 42 entre 70, recuerden que esto yo lo puedo descomponer en factores primos y este también lo puedo descomponer en factores primos, ¿no? La idea es encontrar los factores primos repetidos tanto arriba como abajo, eliminarlos y llegar a una mínima expresión que sea equivalente. Ok, para eso utilizamos este método. Muy bien, si se fijan aquí nosotros podemos calcular mitad y aquí me quedaría 21. Muy bien, yo sé que el 21 es, por ejemplo, 7 por 3 o 3 por 7. Si yo pongo el 7 o sacamos séptima, yo aquí tendría un 3. Ok, saco tercera y me queda 1. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Sería 42 entre 2, me queda 21. Ahora 21 entre 7, me queda 3. 3 entre 3, me queda 1. ¿Ok? Vamos a explicar ahora el 70. Fíjense muy bien, si tiene terminación 0 o si tiene terminación 2, 6, 8, ¿ok? Esos son números pares. Por lo tanto, si yo calculo la mitad, es 35. Si se fijan, tiene un 5, ¿ok? Cuando tiene un 5, rápidamente nosotros podemos poner el 5 aquí, es decir, 35 entre 5, o cuál es la quinta parte de 35, sería 7, ¿ok? 7 por 5, 35. Ahora simplemente pongo el 7. ¿Cuál es la mitad de 70? 35. Muy bien. El 35 lo divido entre 5 y me da 7. ¿Ok? 7 por 5, 35. Ahora el 7 lo divido entre 7 y me queda la unidad. Muy bien. Ahora fíjense muy bien. Lo que nosotros tenemos aquí, esta parte, son los números primos que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Vamos a poner todos los números primos que nos forma el 42. Vamos a ponerlo del menor a mayor. Este puntito que estoy poniendo aquí significa multiplicación. ¿Ok? Ahora ponemos los del 70. Tengo el 2, tengo el 5 y tengo el 7. Muy bien. Si ustedes se fijan, yo aquí puedo cancelar estos dos números primos o factores primos repetidos. Tengo el 7, tengo el 7. Y como resultado simplemente escribo los números que sobrevivieron, por así decirlo. Tengo el 3 en la parte de arriba y tengo el 5 en la parte de abajo. En total tendría el 3/5. Ese 3/5 es equivalente al 42 sobre 70.
El siguiente ejemplo, nosotros tenemos 110 entre 154. Estos factores primos, acuérdense que hay que acomodarlos tanto arriba como abajo y eliminar los factores repetidos. Muy bien, fíjense, aquí tenemos un 110 y la terminación es en 0. Entonces esto significa que nosotros podemos dividir entre 2 o entre 5. Vamos a hacerlo entre 2. ¿Ok? ¿Cuál es la mitad? De entrada yo tengo que es el 55. Muy bien. Si ustedes se fijan aquí, la terminación es en 5. Yo puedo dividir entre 5, ¿ok? Y como resultado me va a dar 11. Aquí ya divido entre 11 para obtener 1, ¿ok? Repito, vamos a ver. ¿Cuál es la mitad de 110? Aquí está. Muy bien. Como tenemos un 5, vamos a ponerle 55 entre 5, vamos a obtener 11. ¿Ok? Entonces colocamos el 11 aquí y tenemos esto. ¿Ok? Ahora en la parte de acá arriba voy a poner el 2, voy a poner el 5 y voy a poner el 11. Muy bien. Recordemos que estos puntos significa que están multiplicando, ¿ok? Entre sí. Vamos a resolver ahora el 154. Recordemos, fíjense, termina en 4, significa que es un número par, ¿ok? Yo puedo calcular la mitad, digamos, yo tengo el 2, ¿cuál es la mitad de 154? Van a ser 77, ¿ok? Tenemos un 7, vamos a calcular la séptima o dividimos 77 entre 7 y vamos a tener 11, ¿ok? Colocamos el 11 para que nos dé el entero. Vamos a repetir. ¿Cuál es la mitad de 154? ¿Cuál es la mitad? 77, ¿ok? Si yo divido 77 entre 7, obtengo el 11. Si yo divido el 11 entre 11, obtengo el 1. Vamos a escribir los números primos aquí. Yo tengo el 2, yo tengo el 7 y yo tengo el 11. Muy bien. De entrada, si ustedes se fijan, tenemos factores primos repetidos, es decir, tengo el 2, tengo el 2, tengo el 11 y tengo el 11. ¿Ok? Y como resultado final nos quedaría el 5 séptimos. Muy bien. Bueno, pues espero y les sirva mucho. Saludos.